Y hoy hay mesa de debate. Ya está aquí con nosotros Juan Ignacio Zavala. Qué gusto verte, Juan Ignacio. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Luis? Bien, Bienvenido. gracias. Bienvenido de nueva cuenta. Tú también, bienvenido. Muchas gracias. Hernán Gómez, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues con un poquito de dolor de cabeza y medio ¿Por qué? malhumorado, así que espero que Juan Ignacio Zavala no me haga enojar mucho. Sí. Traes hasta ok. un té aquí. Hoy sí vengo Tomas un tu poquito tecito. sensible, la verdad. ¿Para qué les miento? ¿Pero Porque por el qué? ¿Qué temblor, te hizo enojar? el- No sé, traigo un dolor de cabeza desde ayer que no se me quita, pero aquí estoy. ¿Pero qué fue, de temblor pie, o qué? de ¿Fuiste pie a, de lucha. fuiste a la Suprema Corte? No, ¿o qué? no, Fue la Suprema Corte. No lo sé, no lo sé. ¿Con qué quieren abrir? Híjole, pues fíjense que yo no amanecí muy 4T esta semana. O sea, a mí esta noticia de los militares del lunes, Ajá. de la investigación de Nacho Rodríguez Reina, Ah, lo de Luis Crescencio. que llama la atención lo poco que la han sacado los medios. Ujú. Pero la verdad es muy triste y es muy desilusionante. O sea, un gobierno que se caracterizó desde el principio con un presidente que puso el ejemplo del combate a la corrupción, de la austeridad, Ujú. pues que de repente descubramos que toda la familia del secretario de la Defensa se va de viaje en aviones privados y que se gastan 2 millones de pesos en unos viajes. A mí eso me hizo empezar la semana, digamos, pues con el pie derecho y como muy desilusionado, la verdad. O sea, porque si algo se le ha reconocido siempre a esta administración y a este presidente, es precisamente su modo austero de vivir. Ujú. Y eso ha sido un ejemplo de una, pues de republicanismo, de una serie de atributos que yo creo que son ciertos en el presidente, pero que es muy triste que el equipo no los interiorice. Y es muy triste y es muy preocupante también que se esté creando aquí una especie de casta divina de milicos, que pues sí, De pues milicos. esos son de militares que creen que ellos están más allá, incluso de los Sí. propios dictados de austeridad del presidente de la República. Ujú. A mí eso sí me dejó muy sacado de onda. Ojalá que los militares, ojalá que el secretario de la Defensa lo aclare. Es una vergüenza, o sea, es una Es una vergüenza, bomba. es una vergüenza Sí. que tú lo sacaste, Luis. Es Ujú. una vergüenza que haya ocurrido una cosa así. Sobre todo porque creo que tiene que ver con el pacto que ha hecho el presidente con las cúpulas militares, porque les ha dado, pues les ha entregado un poder inmenso, un gran poder para hacer negocios, para hacer contratos, para todo, y luego ¿quién se los va a quitar? Y es tan grande ese poder que hasta se puede dar el lujo el secretario de la Defensa de llevar a toda su familia a un viaje internacional, luego él cancelar y que su familia vaya, Ujú. A y Nueva York. tener, no sé si contratados o algo semejante a familiares suyos. O sea, realmente eso creo que esa noticia, esa debería ser la noticia esta semana. Sí, pero bueno, En todos los diarios, en primeras se planas. publicó en el Ni Reforma Universal. lo trae. Y Ni ayer no, ni hoy lo trae Reforma. originalmente esa Qué investigación, tímidos, ¿no? No que muy, aquí muy No, porque se supone que es el diario opositor, pero miren ustedes ahí. está en, Ni tan en- opositor, en cuando se Mexicanos trata de los contra temas la serios. corrupción y la impunidad. Fue la investigación original. Ahí es donde está la original y bueno, se publicó en el Universal. ¿Qué dices, Juan Pero Ignacio? sale ahí de los Guacalix, ¿no? De Guacamaya Leaks, Sí. sí. Con los mails de... Sí. El te Universal ponen sí el- lo traía. Sí, El no, Universal bueno, trajo- fue su, Nada el más. Universal su nota con el lunes. un gran despliegue Sí. informativo. Mira, la verdad es que el ejército ha estado sometido a un desgaste, independientemente del normal, del cotidiano que de los últimos 20 años, ¿no? En sus tareas de seguridad, en esta falta de marco legal en que se ha tenido que mover durante varios años. Pues caray, se ha señalado una y otra vez, ¿no? El exceso de labores Sí. extra su campo natural, su campo normal, su campo lógico incluso, que le ha dado el presidente López Obrador al ejército. Creo que más allá de lo que haya decidido el presidente ponerlos a hacer, ¿no? Porque hay quienes se enfrentan a balazos y Sí. hay a quienes les toca construir aeropuertos y hay a quienes El les tren. toca excavar para que pongan las vías del tren. Sí, el banco. Y hay a quienes les toca administrar la aduana. O sea, esas castas que dice Hernán, Ujú. adentro del ejército son peores todavía.
¿no? Porque sí hay, oye, ¿sabes que a ti te toca ir a la Sierra de Guerrero a combatir y a ti te toca administrar el Felipe Ángeles, ¿no? Bueno, ok. En esas está el ejército mexicano. Y me parece desde hace un tiempo que el general Sandoval ha sido pues un tipo que deja mucho que desear como cabeza del ejército en términos de imagen política, imagen pública. Recordemos que incluso se ha metido a hacer política partidista el general. Luis Crescencio Y Sandoval. mira, más allá de todo eso, caray, pues esto de los viajes sí es absolutamente un despropósito, independientemente de la austeridad del presidente, independientemente de lo que se le crea o no al presidente. Esto en el sexenio de Peña, en el sexenio de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas, del que sea, hubiera sido verdaderamente escandaloso. Gane quien ¿no? gane el siguiente sexenio, gana Claudia, gana Marcelo, gana Adán, gana alguien de la oposición. Bueno, no sé si Dilo, eso pueda Lili llegar Telles, a ¿cuál pasar. es tu problema? Lili Telles puede Abiertamente. ser, o Gustavo de Hoyos, o no sé, Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu. Bueno, no le quitan el poder a los militares, ¿no? Pero no es que se van a lo tener que quiten, gobernar con los militares. Luis, yo creo que mira, para que un personaje como Hernán, que defiende... Personaje como Hernán. Personaje, no lo digo... Bueno, no lo digo despectivamente. No. Está reaccionando Lo el presidente. dices A ver, de cariño. está reaccionando el presidente López Obrador. Lo digo de cariño, Justo ¿no? cuando iba a abundar. Justo cuando ibas a abundar. A ver, Sí. estamos en vivo, ¿verdad? Hacia el presidente, o está leyendo el presidente López Obrador ya esta carta. A ver si nos podemos enlazar. Tenemos ahí un problema técnico, pero ya está fijando una postura. Parece un poco radical lo que está diciendo. A ver, escuchemos en vivo. Ahí está ya. Ahí está. Menos el interés del pueblo. Esa es nuestra diferencia profunda. Entonces, por eso doy a conocer al pueblo de México mi postura sobre la resolución de la Suprema Corte de no permitir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. 1. 8 ministros de la Suprema Corte, con excepción de 3, actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Es decir, para entendernos mejor, los ministros de la Corte, con excepción de 3, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Condenado en Estados Unidos por narcotráfico y asociación delictuosa. Eso es lo que defendieron ayer, ese modelo, que como bien lo manifestó el ministro Saldívar, se aplicó durante 3 sexenios consecutivos. No quisieron cambiar el modelo. Así surgió García Luna, así se desempeñó como secretario de Seguridad Pública, así manejaron a la Policía Federal.
Bueno, a ver, regresamos aquí a esta mesa. Está leyendo el presidente, que parece que es una carta bastante extensa y se va contra los ministros de la Corte. 8 que actúan de manera facciosa, dice, salvo 3. ¿Cuáles son esos 3? Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz y Arturo Saldívar. Ibas a decir algo, Juan Ignacio Zavala. Te interrumpí ahí para irnos con el presidente. ¿Qué dices? Reacción inmediata a esto que está pasando. A la que está diciendo Sí, el lo que está presidente. diciendo. Ujú. Bueno, pues como de costumbre manifiesta una profunda ignorancia de lo que es la ley. ¿No? Creo que es va así como en sentido contrario, ¿no? De la lógica y de lo que dice la Constitución. Creo que él es quien ha politizado las decisiones de la Suprema Corte, más bien las ha partidizado, ¿no? Ha puesto bandos en ese sentido. Y bueno, creo que la Suprema Corte lo que hizo fue darle un revés durísimo a un presidente que ha demostrado un desprecio por la ley manifiesto en muchísimas ocasiones. No es la primera vez que lo hace. Que él escribe una carta, pues ya se la pasa escribiendo cartas que al Papa y que a España y Xi que Jinping. tiene así una cosa, pronto va a mandar telegramas o señales de humo, alguna cosa así, pero es muy lamentable que el presidente ni siquiera sepa acatar una resolución de la Corte en este sentido. Pues creo que es lo de siempre con él. Bueno, pero tú lo odias, ¿no? No, yo no lo odio. No, el odio es un sentimiento muy importante como para desperdiciarlo en un tipejo como el presidente. Entonces, a mí se me hace que lo que vamos a seguir viendo es la siembra de veneno, los ataques constantes. Vas a ver cómo va a ser esto ahora contra todos los ministros y las ministras. Se va a llamar traicionado por González Alcántara, por Margarita Ríos Fajat. Entonces, bueno, la verdad es que a lo que le dieron en la torre los ministros de la Suprema Corte es a un proyecto de militarización que ya vimos, justo estábamos hablando de eso, lo que pasa cuando le das esa cantidad de poder al ejército que de facto mexicano, se va a quedar ¿no? el ejército. Entonces, de todas maneras, yo le recomendaría al presidente pero de facto va a que hable que saque su pasaporte, que vaya con Sandoval a uno de sus viajes, que se tranquilice. Que se relaje, ¿no? Que lo lleve ahí a Italia. Al tren, a Italia, a Honduras, yo qué sé, ¿no? ¿Qué dices, A ver, yo creo que la diferencia... A ver, aquí había un escenario muy complicado donde cualquiera que en hagámonos cargo de decir la verdad. Sí, claro. Cualquiera que en este momento gobernara este país estaría utilizando a los militares, a la Sedena, a la Marina, etcétera, etcétera, en tareas de seguridad pública. Tan es así que, bueno, quien lo empezó a hacer fue Felipe Calderón y a él ni siquiera le importó no los establecerlo en la ley. No los puso. No, pero no aduana, estamos hablando, la discusión de hoy no es esa, la discusión es tareas de seguridad pública. La discusión que estamos teniendo en este momento es sobre su papel en tareas de seguridad pública. Quien empezó todo esto fue Felipe Calderón. Que la canción, pero no sabían eso cuando... Y no le importó ni siquiera en el 2018. establecerlo, ponerlo en las leyes. Bueno, ¿qué pasa ahora? En 2010... ¿Es culpa de Calderón? No, lo de la Suprema Corte. No, permíteme. Si me permites, desarrollo el punto. Bueno, nada más déjame hacerte una no. puntualización. El gobierno de Calderón terminó hace más de 10 años. Hace más de 10 años. Sí, 2002. pero sigue siendo una memoria... ve lo que están, sigue siendo una memoria oscura para los mexicanos, ¿eh? Sigue siendo el peor gobierno que hayamos tenido en mucho tiempo. Interregno. No lo creo. Y el responsable de haber desatado la violencia en este país. No es cierto, pero si el responsable... Pero si quieres voy a mi punto, porque no me estás dejando plantear mi punto. Bueno, pero si quieres voy a mi punto, porque no me lo estás dejando plantear. A ver, en 2019 se planteó una reforma y el artículo 21 dice clarito, o sea, dice, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional, bla, bla, bla. Punto. O sea, entonces cuando el presidente dice, pues, hace rato que decía que esta decisión de los ministros fue política y no jurídica, pues perdón, pero no. O sea, la verdad de las cosas es que tan jurídica que está apegada a la letra del artículo 21 de la Constitución. Creo que no hay maroma posible. O sea, se intentó después en leyes secundarias cambiar, porque el presidente trataba de legalizar una situación que Felipe Calderón estableció, pero sin preocuparse siquiera por legalizarla y por ponerla en las leyes. Bueno, este presidente que tú dices que desprecia tanto la ley, pues bueno, de menos intentó hacer una reforma legal
contradictoria y lo que tú quieras, para que esa situación anómala fuese legal. Ahora, Para pues la legalizar la decisión de los anomalía, no, pues está ministros, bien. la decisión de los ministros, y en esto pues creo que no tenemos diferencias, Zavala, la decisión de los ministros pues fue la correcta, o Así sea, la verdad. Sí, Ahora, sí, claro. ¿va a cambiar realmente esta situación de que los militares salgan de las tareas de seguridad pública? Otro boleto. Pues no, la verdad es que no. O sea, lo van a hacer con ley o sin ley, a la Felipe Calderón, a la López Obrador. Entonces, ahora pues yo creo que va a empezar a hacer otra vez a la Felipe Calderón. O sea, van a seguir los militares en tareas Sí, de seguridad claro. pública, solo que sin que esté legalizado, digamos. Eso es lo que va a terminar pasando, porque no hay otra manera, porque no tenemos policías que puedan encargarse de una situación como la que hoy enfrentamos. Entonces, va a seguir ocurriendo, lo que pasa es que lo van a hacer de forma disfrazada, pues así va a ser, digamos. Creo que esa es la realidad, digámoslo claramente. Oye, a ver, además esto solamente es de la Guardia, ¿eh? O sea, es de seguridad, que es un infierno este país en esa materia. Pero pues van a seguir construyendo aeropuertos, bancos, el Tren Maya, hay que ver todo lo eso. demás, eso ahí se Eso queda. es lo peor de todo, Sí, eso se para queda, mí. Ahí se queda. Porque Ujú. ese poder que le están dando, ¿quién se los va a quitar después? Eso es lo peor de Mira, todo. puede ser que el asunto de la imagen del ejército, que la podemos centrar en la imagen política en el general Sandoval. Eso no significa que los soldados o una gran cantidad de de gente miles atrás. de oficiales que hay tengan esa imagen, ¿no? Pero creo que nos estamos acercando por la vía de la evidencia y de la fuerza a planteamientos serios Ujú. en este término por parte de las fuerzas políticas, porque siempre le han dado la vuelta. Sí. Cuando alguien quería legalizar algo no lo dejaban, cuando Calderón quiso no lo dejaron y le exigían otras cosas, cuando López Obrador quiso del otro lado, de otra manera tampoco. La cosa es que nos quedamos sin policía. No tenemos Aparte, policía civil. ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Digo, nadie cree en su sano juicio que Rosa Isela manda por ahí algo, ¿no? Pues no. Entonces creo que lo que va a llegar es quizás las propuestas de tener realmente mandos civiles Ujú. en el ejército. Estábamos, antes de que entrara el O sea, presidente... México es México, Es que si la no me maroma, equivoco, es el único. la maroma es que... Puede ser, pero La México maroma el es que único la país Sedena no es tiene civil, es la maroma de Saldívar, que Habría la que maroma hacer. es civil, No, pues, ¿qué entonces va a que no hacer? hay Sí, No, pues él dijo militarización. que- no, bueno, pero eso fue francamente ridículo. No, pero sí creo que hay Sí, que pues, hacerlo es que- civil de una manera pues mucho más clara, mucho más nítida, para darle también ciertas garantías al ejército de hasta dónde puede llegar él. ¿no? Mientras pasa esto, y que es un tema que tenemos también ahí, y ahorita vamos con lo que señalas, Hernán, hay un desastre en materia de seguridad. Se están metiendo los gringos en el tema. Dice el presidente que ya va a bloquear todo. ¿Cómo que están metiendo si nunca se han salido? Exacto, pero bueno, que el Pentágono nos está espiando, que por eso va a cerrar toda la información bloqueando, en torno sí. a la Marina y a la Sedena. Más respeto al presidente Pero, de la República. Pues, ¿qué Lo votaron hacemos 30 ahí? millones O sea, de porque personas. el siguiente gobierno va a seguir siendo controlado por militares. O sea, esto ya no lo sueltas tan fácilmente. No sé el presidente o presidenta que llega si va a tener A ver, la fuerza no política. exageremos, no exageremos. Hay muchos No es juegos que ahí. el gobierno va a estar Ajá. controlado por los militares. una Tampoco parte. No, digamos digamos, eso. aquí sigue mandando O sea, no, López esto Obrador, no pero es no manda el una general. dictadura militar. Ok. No, tampoco Ajá. distorsionemos las cosas. Sí se está conformando, o sea, sí claramente los militares como grupo de interés Ujú. hoy son muchísimo más poderosos y sí va a ser muy difícil quitarles ese poder. Sobre todo yo creo que el tema es que nos estamos y siempre el presidente se ha ilusionado con que, Ujú. o sea, esta idea de que los militares en sí mismos son Prístinos, probos y Ujú. se van a conducir bien y van a ser eficientes. Y Respetan no va a derechos llegar un humanos. García Luna porque así lo decía, así lo dijo ayer en la mañana. Es que lo que quieren ellos es que llegue un García Luna a encargarse de la seguridad del país. Perdón, pero también el secretario de la Defensa podría terminar siendo un García Luna. Ujú. Digo, pues ahí toco va. madera, espero que eso Ojalá no que suceda. no pase, pero sí. Pero, digamos, No hay nada que Por te lo lo menos garantiza, viajan ¿no? mejor. No creo, Sí, No sí. creo. Viaje No, ahora. nada Paga es López como en el Obrador. gobierno de Felipe No, no sé. Calderón. No, Nada por llega a esos desgracia, niveles por de desgracia. corrupción y de... No, disculpa. si quieres pero vamos viendo viajar. Discúlpame, Segalmex. pero no. Porque ya vamos Nada es, viendo como, Segalmex. nada es como en esa época Por tan oscura desgracia, de nuestra por historia. desgracia. Pero Ujú. sí, o sea, sí nos estamos ilusionando con que los militares
necesariamente van a hacer las cosas mejor, no se van a corromper. Y se están ilusionando ciertamente ustedes, ¿eh? La población tiene una confianza más alta en los militares que en otras instituciones. Pero esa confianza se ha ido erosionando desde que están en tareas de seguridad pública. La encuesta de INEGI, la ENVIPE creo que se llama, ya muestra una erosión en la confianza de los militares. Entonces no es cierto que la tenían, pero en parte porque no estaban en esas tareas. Claro. Ahora que empezamos a ver que están en esas tareas de seguridad, empiezan a perder confianza. Entonces, no es un cheque en blanco, los militares no son la solución mágica a todo. Aquí lo que hace falta es una estrategia mucho más ambiciosa y una policía de verdad, ¿no? Y inteligencia y muchas otras cosas que no hay. Pero y creer que la sola presencia al presidente y creer que la sola presencia de los militares militares va a ser la solución a esta crisis que vivimos, pues es ilusionarse falsamente. Porque no ha sido la solución, o sea, sigues teniendo muertos, sigues teniendo un desastre en seguridad. Totalmente. Bueno, pero la solución no es darle más tareas de otra índole. Sí, no, y a la par acabar con lo que haya de gobierno federal. Yo creo que este gobierno se entregó, el presidente literalmente en la mano, concretamente el ejército, porque también entre las filtraciones que hay está la del pleito entre la Marina y el ejército. Que es muy público. Entonces, bueno, pues eso son decisiones y opciones que toma un presidente de la República, ¿no? Con quién va a jugar, con quién va a jugar, qué, etcétera. Otro tema que hay aquí, me parece que el presidente está medio arrinconado en su propio discurso. Veo ahí que el único felizote es el señor Ramírez Cuevas, ¿no? Que se ve que le pone unas mangoneadas fabulosas. Ya está, vive un poco como en estas novelas de gobiernos bananeros, el otoño del patriarca, con sus salvedades, ¿no? Etcétera, pero vive como encerrado en su palacio el presidente y ya está como bloqueando, ¿sabes? O sea, dice estas cosas de la Suprema Corte, dice de los gringos, se va con China, le hace y dice, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Estados Unidos hasta que le puso un manotazo con lo del fentanilo? Y que Estados Unidos pues filtra lo que tiene, se lo pasa a los medios mexicanos, a los medios gringos, y tuvimos una ofensiva gigantesca contra este gobierno, cosa que hacen los gringos de manera continua. No es la excepción con este gobierno, pero para que le quedara claro dónde estaba el problema del fentanilo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tenemos un presidente ya a un año de que terminen las cosas, que sigue pataleando de lo que sucedió hace 12 o 15 años, sigue echando la culpa y está cada vez más aferrado a un discurso ideológicamente pues completamente falso, ¿no? Y añito pesado, ¿no? O sea, en un año va a estar. En un año ya estamos en la campaña electoral. Esto lo que indica es una polarización del ambiente, ¿no? Otra vez con la Suprema Corte, con lo del INE, etcétera. Y va a ser los buenos contra los malos de aquí a que acabe esto, ¿no? Ya sabemos quiénes somos los malos, ya sabemos quiénes son los buenos. Ya luego no se ve tan claro. Hernán, ¿tú eres bueno o malo? Yo buenísimo. Él es Hernán el bueno, ¿no? Zavala es malo. Zavala es muy malo. ¿Cómo ven las corcholatas? ¿Cómo ves a las corcholatas? Los que vienen. Pues mire, yo acabo de terminar de leer el libro de Marcelo Ebrard. Y el de la chispa adecuada, ¿viste ese capítulo? Yo desde el principio he tenido más simpatía por Claudia, ¿no? Sí. No, pero está bueno el libro. Vale la pena echarle un ojo, la verdad. Yo voy a hacer un resumen para los que no lo quieran leer. Así voy a resumir el libro en 1 hora para que los que no lo quieran leer ¿En 1 hora? de qué va. Sí, voy a hacer un resumencito de 1 hora de todo el libro. No habrá una de 20 minutos, Oye, de 10. Eso le llaman resumen. También te hago una de 5 minutos. Bueno, un libro se toma varios días leerlo. Te lo va a resumir en 1 hora. Marcelo, yo se los voy a resumir en 1 hora. No es cierto. TikToks, Fíjense que está interesante el libro de Marcelo porque a mí me parece un muy buen plan B y yo creo que sería un gran secretario de Gobernación. Y yo creo que Claudia lo va a necesitar, honestamente. Me parece que, yo quiero que sea Claudia porque me parece que yo sí sigo pensando de una manera quizás un poco romántica, pero que a mí sí me importa que quien nos gobierne pues tenga el corazón a la izquierda, que tenga, digamos, las convicciones progresistas y de izquierda y claridad en hacia dónde tiene que ir el país en un sentido de profundizar esta llamada cuarta transformación que a veces
ha sido para bien en algunas cosas y para mal en otras. Yo esperaría que se siguiera transformando para bien. Y creo que Claudia tiene eso. Pero me parece que Marcelo, él en el libro se vende, yo creo que esa es su narrativa principal, como un gran negociador. Y reconstruye toda su historia desde que fue... pues desde que estuvo con Camacho, desde las negociaciones por la reconstrucción, después de los sismos del 85, las negociaciones que hizo con la sociedad civil, después el papel que jugó en la negociación Camacho con el ejército zapatista y cómo él fue un interlocutor de los militares, por ejemplo, para que permitieran un corredor, para que pudieran pasar, etcétera, etcétera. Más recientemente, pues, negociaciones que han tenido que ver con todo el tema de las vacunas, el papel del sector privado, en la época del bombero COVID, de la nación. Y luego las negociaciones con Trump, que ahí cuenta algunas cosas de cómo fue esa negociación con Trump que son interesantes. Nos vende la idea de que gracias a sus intervenciones no terminamos siendo un tercer país seguro, cosa que pues es una maroma, porque todos sabemos que en los hechos sí somos un tercer país seguro. Pero bueno, hasta para maromear es muy bueno Marcelo Ebrard. Es un político eficiente, eficaz, es un político, me parece a mí, que profesional, y yo creo que Claudia va a necesitar de un negociador así. Claudia va a necesitar a alguien que en la elección le permita recuperar apoyo de las clases medias que ha perdido la 4T, y ya en el gobierno, porque estoy seguro que Claudia Sheinbaum va a ser presidenta, pues creo ya la tratan que como presidenta. él sería un muy buen negociador, porque algo que dice también Marcelo en el libro, que es muy interesante, dice, ningún presidente después de va a tener el poder que tuvo López Obrador. Y es cierto, o sea, el balance de fuerzas ya no va a ser como fue durante esta administración. Ya no vas a tener a tantos gobernadores, ya no vas a tener las cámaras como las tuvo López Obrador. Entonces se va a necesitar mucha mano izquierda, se va a necesitar mucha capacidad de negociación. Yo no veo a Claudia con esa capacidad, y sí lo veo a Marcelo. Entonces me parece que harían una mancuerna perfecta. Yo lo que quisiera es que ellos se sentaran, pactaran. Quizás soy muy ingenuo, pero se dijo sentaran, que era mucha pactaran. ternura, ¿no? Que qué tierna. Sí, a mí me dicen que ternurita. No, lo dijo Marcelo, pues. ¿Qué dijo? Marcelo dijo eso. Tendremos ahí por ahí ese audio, a ver si lo podemos recuperar. ¿Dijo eso de Claudia? Sí, en algún momento lo dijo. Ahorita recuperamos el audio. Ya tiene 2-3 semanas de esa declaración, en donde le preguntan a Claudia sobre Marcelo, dice algo similar, oye, pues ojalá que se integrara a nuestro gabinete, y Marcelo, firmando el libro, justamente el que acabas de leer, le preguntan sobre su reacción y dice, híjole, pues qué ternurita, ¿no? Entonces, pues no, se ve complicado. Ahorita recuperamos ese audio, ya tiene varias semanas. Se ve complicado, pero también yo creo que va a ser más complicado en la medida... la posibilidad de que... Porque la amenaza aquí es que Marcelo pues rompa y se vaya, ¿no? Que no apoye en la campaña, que se salga de Morena. Bueno, pero que simplemente no apoye. Sí, claro. Y eso también creo que sería triste. O sea, yo creo que habría que garantizar un acuerdo entre ellos de que quien no quede va a estar en el equipo del otro en un lugar destacado. Pero para eso se necesitarían reglas claras en el proceso interno. Y que se sepa que lo que salga en la encuesta es lo que va a ser. Que nadie va a truquear la encuesta, que la encuesta va a estar bien hecha. Porque si no, la posibilidad de que el que no quede rompa, pues va a ser muy alta. Y yo creo que eso va a terminar siendo muy dañino para el movimiento. ¿Qué ves, Juan Ignacio? ¿Por qué te ríes? Se está riendo de mí desde que empecé a hablar. Se ríe siempre de todo. Pues es que se burla. O sea, no puede que se ponga a leer este resumen del libro de Marcelo Ebrard. Pues realmente lo que acabo de decir es una invitación. No hay que leer ese libro. Es una payasada. Creo que Marcelo ciertamente tiene características muy claras. Es un político profesional. Yo creo que eso nadie lo puede negar. Y por supuesto no tiene oportunidad de ser el candidato a la presidencia. Ya cuando dicen que hay que garantizar que no esté truqueada la encuesta y cosas esas, es porque no hay unas garantías claras de un proceso medianamente limpio, ¿no? En Morena. Quizás por eso el presidente dice, pues el que va a decidir soy yo y punto, ¿no? Entonces, oye, pues que sería ideal que fueran amigues, pues sí, pero no lo van a hacer. No, claramente no. O sea, no. se veían muy mal. Esas enemistades entre
entre compañeros de partido duran muchísimos años, ¿no? Lo que va a hacer Marcelo es tratar de irse mejor al Senado, una cosa así, hacer política de allá y meterle el pie al gobierno cuando pueda, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que veo ahí de parte de las cosas. Veo a Dan Augusto, verdaderamente fanatizado, ¿no? Sí, claro. En su rol de... Dicen que él es el más plan B, ¿no? En su rol Marcelo. de andar rompiendo por aquí, por allá. Fue en un ¿no? momento, ya no. Pero anda pues como desatado, ¿no? O sea, para ser secretario de Gobernación, pues se parece más bien el hombre de Cromañón, ¿no? O sea, anda ahí viendo a ver a dónde pega un batazo, un batazo a alguien. Y creo del otro lado, mira, esta semana hubo un foro ahí que organizó estas asociaciones civiles, que algunos dicen que son de Claudia X González. De los de Unidos. De Unidos. Que fueron 13. No lo sé, pero... Bueno, hoy es la segunda parte. Ayer fue la primera. 13. No, ayer fue la segunda, creo. En fin, no lo sé. Sí, tienes razón, creo que son ayer fue la segunda, esfuerzos. es que sí, ayer. No importa mucho, A reserva, pero mira, a reserva de los... Digo, no es algo que verdaderamente conmueva o cause... Está Silvano Aureoles. Que ponga la alarma sísmica. Sí, no, y luego tiene sus mesas de señores nada más. Demetrio Sodi. Cosas así. Pero sí es un esfuerzo por organizar la oposición de alguna manera. ¿Por qué? Porque los partidos se ve que no pueden organizarlo, ni ellos. No, o sea, no hay una señal clara del PAN de decir, oye, ¿cómo va a ser la regla del juego entre Krill y Lili Telles y Xóchitl Gálvez? O ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿No? Oye, en el caso de Alito, pues, oye, ¿quién va a quedar? Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Gurría, Ildefonso, tienen más candidatos ya que militantes, güey, ¿no? Entonces está una cosa de que dices, ¿qué va a pasar? Y creo que los únicos que han logrado articular un esfuerzo opositor son estos de Unidos, ¿no? Con las marchas, con el planteo, etcétera. Entonces, bueno, por lo menos ahí que la cosa se mueva. Con Guadalupe Acosta Naranjo, ¿no? Que es parte de sus organizadores. Que ahí está, es un buen aliciente, ¿no? Es una buena señal de que hay alguien que quiere meterle por lo menos un poco de método a una discusión, de dar señales de vida y que no quede lo demás aislado. Pero no dijeron nada, o sea, se pusieron no importa, a hablar. Pero ahí va, tampoco es que un evento vaya a ser o sea, el foro verano. Nunca dicen nada, hombre. Lo que es importante. Lo único que hacen es inventar nuevas siglas. Con el marco constitucional. Ahora somos Sí por México. No, ahora somos no sé qué. Y son los mismos que inventan nombres. La derecha a veces es muy aburrida, ¿sabes? O sea, y repite sus esquemas y es un foro del PAN y con los media, iba Cosío otra vez, ya iba o sea, como que no hay empatía. Y Ceci, o sea, ya digan quién va a ser el candidato, se van a poner de acuerdo, que sea por un volado, organicen una mentada, ¿no? Pues sí, algo colectiva, o sea, algo más una cosa así. Pero, ¿qué? insisto, ese es el modo, es el método, y así funciona esa parte. Y creo que es una buena señal, ¿no? Y poco a poco esto se irá... Se irá decantando. Se irá poniendo más claro. Hay que esperar un poco, ¿no? Tú decías lo del tribunal, ¿no? También falta ver qué van a decidir de Morena, con de si se queda Mario Delgado, con lo de Alito. Esas son cosas Alito, que sí van a ser relevantes, ¿no? En términos del juego político que viene en los siguientes meses, ¿no? Sí, porque, ya es esta semana. Digamos, el proceso electoral, pues que de facto ya está corriendo, pues va a tener su banderazo en septiembre o noviembre, ¿no? Esto fue lo que dijo, ya tenemos ahí el audio, nos tardamos que andamos buscándolo, porque ya fue hace ¿cuándo fue? Hace como 4 semanas más o menos. Estaba firmando los libros Marcelo Ebrard, le preguntan, se escucha un poco mal, pero responde esto, 27 de marzo. ¿Qué le preguntan? Le preguntan, oiga, Claudia Sheinbaum lo está invitando a su gabinete, y responde así, escuchemos. Yo le agradezco, qué tierna, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo que diría es, a mí me encantaría que estuviera también, por ejemplo, en algún cargo del gabinete que voy a encabezar. Y yo creo que nos hace falta un poquito de humildad, la gente todavía no vota. Esperemos a que la gente decida y veamos qué sucede, pero le agradezco el gesto de ternura, de amistad. Gracias. Pues ahí está la respuesta de Marcelo Ebrard. Por cierto, en la 4, digo, ya por eso cerramos. Ya Claudia la tratan de presidenta, o sea, va a Jalisco. Pues Hernán, no, a ver, Enrique Alfaro. Bueno, pues la reciben, pues es su colega, pues ni modo que no la reciba. ¿Enrique Alfaro?
Sí, Bueno, son jefes es que de sus estados. El fosfo. Sí, también, ¿qué La tiene invita a malo? desayunar. ¿Por qué no lo va? Y ayer Te voy a se decir- reunió con senadores. Te voy a decir una cosa. ¿Y qué tiene? Se va abierto A mí con eso sí me senadores. parece normal, me parece Tranquilo. natural, me parece parte del juego político. Con los senadores ¿Sabes de qué? la Si 4T. tú fueras el fosfo o el asfalto... Es pues la jefa foto de con- gobierno de la Ciudad de México. Sí, Pero una no la foto tratan con de Claudia presidenta. Sheinbaum te sirve a ti también, Ajá. sirve así. Es parte del juego, hombre. Pues, ¿qué ganas con...? No te recibo, asústame, Panteón. No Eso o sea, tiene no ningún invitó sentido. a desayunar al canciller, por ejemplo. Pues no, porque el canciller seguramente Y estaba eso quiso lo escribiendo de su Tesla. libro. Y eso quiso lo de su Tesla. apasionante Es que él es un libro. hombre de libros. Sí, claro. Estaba sí. estudiando Y en Fosfo la no. biblioteca. Sí, Claramente está no. escribiendo. Sí, ¿no? Bueno. Y tenía que ir a Washington a pedir perdón. Fosfo y todo no sé si eso, tendría- ¿no? Entonces, Pero Fosfo Sí. también se juntó con Marcelo cuando lo de Tesla. Cuando lo de Tesla. Se tomaron su foto. Sí, ahí. pero bueno, iban por en un Tesla y cochecito, todo. ¿no? Y ahí manejando. Entonces eso no tiene bronca. Eso pues le sirve al Fosfo. Pero no la ven como... Más que a los otros dos. No, yo no la veo así. ¿no? Ok. Hay una operación de Estado a favor de Claudia, o sea, sí hay que decirlo Eso es clarísimo. claramente. Digamos, más allá de que a mí me guste Claudia, me gustaría que llegara, pues, por un proceso competido, no con los dados tan cargados, desde Presidencia de la República hasta gobiernos estatales. O sea, sí hay una cargada organizada a favor de Claudia. De Y hay que protección. decirlo porque es real. Y de que, pues de que no hay condiciones, por lo menos que se vean hasta ahora, de una competencia parejo, de más. piso parejo, pues no hay Y piso no va a haber, parejo. ¿no? Porque la el encuesta control no Es que es no muy va a ser. difícil, porque no hay, hombre. tampoco hay un partido muy institucionalizado. O sea, si no, No. si no cargas los dados a favor de un lado o del Ajá. otro, yo no sé cómo sería esto. O sea, yo no me imagino a Morena, Ujú. que se tardó, creo que 3 años en tener una elección interna decente Sí. y poder elegir a un presidente, a Mario Delgado. Yo no me imagino que esto se lo dejes a Morena y salga bien, hecho. No, o sea, bueno, la pues si elección nunca ha interna. hecho nada Si no haces en una ese encuesta, aspecto, o sea, si ¿no? no lo Está dejas cañón. así a un método así, Sí. que no, como que sí tiene que ser. No hay un partido con procesos internos, Ujú. donde, entonces, necesariamente tiene. Es un dedazo. No quiero justificar el dedazo, pero pues sí, pero si no hay justificando un dedazos, poquito se el van a dedazo. agarrar a guamazos. Claro, La neta. exacto. Si no hay dedazos, Si no hay se van a dedazo, agarrar a guamazos. A ver, es se muy van a agarrar a triste, guamazos. de todas primero. maneras. Es muy triste. Después va a haber dedazo que no se también, agarren ¿no? tanto, Entonces que no estalle tienen la no se bomba agarren atómica. tanto. tienen Que ese no estalle problema. una bomba atómica, Si que nada más nunca- se den unas No han podido cachetaditas. hacer ninguna elección interna, que es complicado hacerlas. Sí, Muy. el PAN No, se Ay, no destruyó hay mucho. democracia por eso, interna ¿no? en ningún Entonces sale muy partido, mal. hombre. Sí. En ningún partido Entonces, de yo entiendo democracia que el interna presidente diga, funcione. pues lo voy a escoger yo para que no haya problema. Y va a porque él escoger tiene a ese Claudia. poder y va a escoger, pues que... Todo O igual te da la apunta a Claudia, sorpresa ¿no? y... Digo, a Porque Marcelo no lo va a siempre nos- escoger porque tiene... pues, si su libro... ¿No lo ves qué? ¿Qué? Marcelo no va a ser. No, ni madre. A sí, lo yo mejor escuché escoge a otra Dan, cosa. ¿no? O sea, O sea, tú verías al déjalo presidente en la tienda. dejando a su sucesor como... A Marcelo no, hombre, pues es una Yo creo carta que de eventualmente... bienvenida para que regreses a No, líneas yo de creo que Gortari. eventualmente Sí. sí. O sea, es un plan B. Es un plan B. O sea, eventualmente si se necesita un Ávila Camacho, Marcelo sería el candidato. O sea, ¿y Un en qué Ávila condiciones estaría un Ávila Camacho? Pues una crisis, una situación Ujú. de mucha, de Pero, pues, extrema Diablo polarización. pestes de Ávila Camacho, el presidente. En el... ¿Tú crees que lo va a nombrar? Pero fíjense, lean otra vez el discurso. Es que luego la gente se va con la finta. Léanlo bien, léanlo entre líneas, lean los mensajes ocultos. Nos engaña con la verdad. Claro, hagan un poquito de hermenéutica obradorista. Es que se van por... Obradorista. Se van por tú lo vete más. leer entre líneas a López Obrador y leer los libros de Marcelo te está afectando, cabrón. Te está afectando severamente. Bueno, ustedes se quieren ir por la No, nota más no, simple y no, por las 8 no, columnas no, del Reforma. No, tampoco. Lean, váyanse por las 8 Saludos al columnas del Reforma. periódico El favorito del Financiero y el Reforma. Universal. Váyanse por la... Cerramos, Juan Ignacio Zavala, te vemos, te vi en el debate con Adela, con Roberto Gil Suárez. Sí. Qué sí, sí, madre, sí. que estuvo buena. Sí, estuvo bien. Sí. Ahí vamos. Ahí salimos con Adela los jueves. Ajá. Los sábados en el Heraldo de Radio con Sí. Julio Patán. Aquí, los martes. Mi Twitter financiero, lunes, miércoles y viernes. No se lo pierdan para que tengan temas de conversación. Exactamente, No les pase para lo de que Hernán, sepa, datos ¿no? ahí. Y ya, @Juan Izabal en Twitter. Gracias, Juan Ignacio. Hernán Gómez. Pues yo ahí les voy a hacer el resumen del libro de Brad en menos de Sí, en una hora está 50 cañón. minutos. ¿Qué les parece? 45, 50. Por si les da insomnio.
Bueno, ahí sí no, si les aburre, pues le ponen la cámara rápida y lo escuchan. Y tú, Ahí lo voy a hablando, subir a mis redes. Domingos en el Universal, Ok. miércoles aquí, con el gusto de siempre, Un 8 de la gustazo, mañana, en este espacio tan exitoso, A con fuerzas, un super rating. Ahí Sí, vamos. no podemos negar. Subiendo, No ahí podemos va, ahí va, negar ahí va. que somos víctimas de nuestro propio éxito. Así es, así es. ¿Qué más? Pues ahí, Facebook, Twitter, Ahí te @Hernán seguimos Gómez B, Mil gracias, La querido Octava, Hernán. el Sí. canal del Congreso.